en este día y vamos a meditar en el tema la visión del profeta y su fe en medio de la crisis. Y tenemos un subtema del caos a la liberación. Vamos a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 7 versículos, es prácticamente todo el capítulo, pero amados hermanos, quiero decirles que vamos a ir tocando algunos puntos nada más, pero sí es un poquito larga la lectura y que el Señor pues nos hable a través de ella. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved.
Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seah de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seah de cebada por 1 siclo, y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Amado Jesús, Dios de toda carne y Dios de todo poder, sea tu Santo Espíritu hablándonos en esta tarde preciosa, Señor, y declarando, Padre, tu palabra para que vuelva vida en nosotros, que sea poder y autoridad, y que seamos saciados del bien de tu casa, Señor, y que se puedan, mi Dios, en tu palabra desatar esos milagros portentuosos, maravillosos que tú estás anunciando a través de esta escritura, Señor. Muchísimas gracias, Padre bendito de los cielos, por tu gran poder, porque nadie te puede detener, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el grande y poderoso Dios en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. La palabra de Dios cuenta una historia triste y dolorosa. Dice que Ben-Hadad, rey de Siria, tenía sitiada a Samaria. Eso trajo una gran hambre y toda la comida se había encarecido. Y no solo eso, también se había escaseado los alimentos, a tal grado que 2 mujeres se pusieron de acuerdo de comerse a sus hijos. Y una mató a su hijo y lo cocinó, se lo comieron, y al siguiente día la otra tenía que hacer lo mismo, pero esta había escondido a su hijo. ¿Se imagina usted la gravedad de la situación? La crisis en que estaba el pueblo de Israel. Y el rey dice que cuando escuchó esta historia, rasgó sus vestiduras y se puso ceniza encima de él. Pero con la misma, él reaccionó y dijo: hoy no queda encima de él la cabeza de Eliseo. O sea que él quería matarlo. Y en ese momento, hermanos, viene el Espíritu de Dios sobre Eliseo y habla palabra de Jehová. Y Dios le muestra a Eliseo lo que él hará en las próximas 24 horas. Esa es la historia. Amados hermanos, amada iglesia, en los tiempos de crisis siempre hay varias opciones. Puede tomarse la decisión de renegar contra Dios o de blasfemar contra Dios, o puede tomarse la decisión de creer a la visión del profeta.
a las promesas fieles y verdaderas de nuestro Dios, a lo prometido por nuestro Dios, y hacer que nuestra fe se fortalezca de tal manera que en medio de esa crisis que estás viviendo como persona, como familia, como empresario, como país, como iglesia, nosotros, hermanos, saquemos de dentro de nosotros esa convicción en el alma de creerle a Dios sobre todos o sobre todas las cosas o sobre todos los acontecimientos o sobre todo lo sucedido. Por eso, hermanos, podemos ver al profeta Eliseo dando una profecía en el momento más crítico de su vida. No crea que Eliseo no estaba viviendo lo mismo que vivía en la ciudad. Porque aunque él era profeta, era un ciudadano, era un habitante, era una persona que habitaba en ese lugar donde había escasez de alimentos, donde estaban bien caros lo poco que había. No es que porque él era profeta, era un hombre que él tenía sus bodegas y que él no sabía o no padecía la misma situación. Y como agravante, además de que como ciudadano vivía la misma crisis, el rey la agarró en contra de él. No era fácil, pero en medio de esa crisis y en medio de la amenaza, el profeta mantiene la visión de profeta y mantiene las convicciones sólidas, firmes. Y él cree. Y quizás alguien pueda decir, bueno, por algo era profeta. Amados, todos los seres humanos, llámense profetas, llámense pastores, ministros de alabanza, evangelistas, misioneros, maestros, apóstoles, son seres humanos. Y lo que se vive en una familia, lo viven todos. Lo que se vive en un país, lo viven todos. Lo que se vive en una sociedad, lo viven todos. No crea que el COVID iba diciendo, quiero ver, no, este es pastor, a este no le voy a tocar. No, o sea, todos vivimos las mismas circunstancias. Por eso la palabra de Dios dice que los mismos acontecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro ante una crisis, ante una situación adversa, ante una circunstancia difícil? Es la convicción que nosotros tenemos de nuestra fe, la visión que tenemos de nuestro Salvador, la confianza que tenemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el profeta dice, de aquí a mañana, a estas horas, valdrá el seah de flor de harina. ¿Cuánto dijo que iba a costar? Un ciclo. Y la cebada, 2 ciclos. Hermano, estaba hablando por el Espíritu. Creer a lo que habla el Espíritu es un acto de fe. Por eso entre el primer punto, hermanos, yo quiero hablar acerca de la palabra que viene de Jehová. Quiero que veamos en la lectura que hemos leído que el profeta Eliseo dice, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. No voy a leer todo porque ya lo leí, pero quiero que vea en contraste a lo que dijo el rey. Dice que el rey dijo, escuche bien, porque una es la palabra de Jehová, la palabra del Padre, del Hijo, dicha a través del Espíritu Santo, y otra es la palabra de los seres humanos, que sacamos conjeturas. Miren lo que dijo el rey, dice,
el versículo 12. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo. Miren la película que se había hecho el rey. Y diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Y gloria a Dios, hermanos, por los siervos arriesgados. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. Y hace la aclaración, ¿por qué? Y enviemos y veamos qué hay. Hay gente, hermanos, que no sé si este hombre tenía una gran fe, pero él tuvo la gallardía, el valor de decir, bueno, ok, vamos y veamos qué hay. Y sabe, hermanos, cuando llegan esos momentos de crisis, debemos de recordar. Yo sé que toda la iglesia lo sabe, pero tenemos que recordar que Dios es el dueño de todo, que Dios es el dueño del tiempo. Y cuando Dios dijo mañana a estas horas, ¿qué hora es ahorita? Son las 7:01. Si Dios a nosotros nos dijera mañana a las 7:01 de la noche voy a estar haciendo un gran milagro para ti, ¿sabe cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál? No sé. Una hermana dice, ¿cuál? ¿Cuál milagro? Quizás otro diría, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Quizás otro diría, primero Dios. ¿Qué quiere decir eso de primero Dios? Quizás lo hace, como una duda. Como una duda. Como usted cree, primero Dios. Pero el que cree dirá amén. Pero no va a decir después, ¿y cuál milagro cree que hará el Señor? Porque entonces ya perdió el amén, que quiere decir así sea. Amén, Señor, así sea, Señor. Yo creo que en estas 24 horas Dios hará un gran milagro para este pueblo y para su iglesia. Cuando nosotros vemos el panorama, ya he dicho eso, hermano, entramos en desesperación como el rey. Sin embargo, hermanos, Dios obra. Mire, esas 2 mujeres se desesperaron y mataron a un niño para comérselo. No quiero entrar en eso porque ese es otro tema. Lo que quiero entrar es que ellas estaban desesperadas y en la desesperación tomaron una decisión meramente humana. El rey en su desesperación dijo, esto no es más que cosa de Eliseo. Vamos y cortémosle la cabeza. ¿Qué? Pero Dios, hermano, que es el dueño del tiempo, ya tenía preparado 4 leprosos allá, ya había hecho que los asirios escucharan que venía todo lo que dice la palabra de Dios, que ellos escucharon, dice que ellos escucharon estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Dios mandó al ejército, amada iglesia, amado pueblo de Dios, el ejército de Dios. Hay una alabanza que dice que el ejército de Dios marchando está sobre todo principado,
y autoridad. Dios ha destacado a su ejército y está marchando. Y el enemigo, tu adversario, tu enemigo, tu oposición, el que te quiere tener encerrado, el que te quiere tener en escasez, el que te quiere tener en lipidia, el que te quiere tener amedrentado, el que te quiere tener afligido, el que te quiere tener como que fueras cualquiera, te quiere hacer pensar que estás derrotado para que entres en desesperación. Pero yo traigo buenas noticias. El ejército de Dios marchando está sobre todo principado y sobre toda autoridad. No entres en desesperación. Sin embargo, quiero decirte que Dios obra en su tiempo. Él no se desespera. Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere. Y si Dios está diciendo de aquí a mañana a estas horas, ¿qué hará Dios en estas 24 horas? No lo sé. Pero sé que Dios ha destacado su ejército celestial. No desesperes. Dios es fiel y verdadero. Dios conoce tu situación, tu crisis. Solo confía. Dios hace un milagro como lo hizo para su pueblo en el segundo libro de Reyes, capítulo 7. Tú puedes desesperar, yo puedo desesperar, pero quiero decirte que eso no cambiará el panorama. Dios sí lo puede cambiar. Es que ya no aguanto, es que no sé qué. Desespérate. Eso no cambiará. El Espíritu Santo está en el timón del barco. Tu vida está bajo su control. Nada sucederá que Dios no lo permita. Confía en Él y Él hará. Así dice el Salmo 37:5. Confía en Él y Él hará. La gente cree que puede actuar sin que nadie lo sepa. La gente en la cámara más secreta está hablando en contra de qué hacer. En lo más íntimo de su corazón está planificando tu destrucción. ¿Sabes qué hace Dios? Se reirá de ellos y le dirá: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que tú no eres Jesús, ni yo soy Jesús, porque esa fue una profecía para Jesús, pero tú y yo somos sus hijos, lavados y comprados a precio de sangre. Costamos la sangre del Cordero inmolado, la sangre de Jesús. Si eso no te emociona y si eso no te hace reaccionar, no fuiste comprado con oro ni con plata. Nadie, no hay ser humano que pueda pagar por su salvación, porque eso lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Ni los muchos millones, ni todo el oro del mundo, ni todas las joyas preciosas pueden pagar la salvación de ningún ser humano. Puede haber sido reinas, reyes, príncipes, hacendados, potentados en todo. Si no conocieron a Jesús, si no aceptaron a Jesús, están en el infierno, siendo comidos por los gusanos atormentados. Porque el único que pagó el precio en la cruz se llama Jesús de Nazaret. Si Él es tu Señor, si Él es tu Salvador, si Él es tú, entonces cree la palabra que dice que si nos dio a su Hijo amado Jesucristo, ¿cómo no nos dará
juntamente con Él todo lo que entendamos o necesitamos. Amados, la gente se equivoca porque Dios todo lo sabe. Conoce tu necesidad, sabe de tu crisis, mira tu situación, pero también conoce tu corazón, tu vida, tu sentar y tu levantar. ¡Wow! ¡Qué glorioso es saber que Él sabe lo que sucederá! Así como conoce tu necesidad. Mire qué dijo el profeta. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Lo anunció 24 horas antes. Nadie puede decir, es que alguien se lo dijo y él oyó. No, Dios se lo reveló. Amados, estamos al preámbulo de un gran milagro o de grandes milagros a favor de tu vida. ¿Qué sucederá mañana? Punto 2. Respondiendo, ¿qué sucederá? Sucederá lo que Dios quiera que suceda. Dios usará lo que tenga que usar. Muchas veces, hermanos, no descansamos en el Señor, como que no confiáramos en sus métodos. Pero te tengo muy buenas noticias. Dios hará lo que Él tenga que hacer para bendecirte y sacarte de esa crisis. ¿Puedes creerlo, iglesia? Dios hará lo que tenga que hacer para bendecirte y sacarte de esa crisis. Amados, ¿qué te está robando la paz? Dios pelea tu batalla y la de tus hijos. Él es el hacedor de maravillas y prodigios. Recuerda, iglesia, secó un mar rojo para liberar a su pueblo hebreo. Paró el sol y la luna para salvar a unos gabaonitas engañadores por el pacto que Josué había hecho con ellos. Con su poder destruyó ejércitos, derribó murallas, sacó agua de la roca, envió maná del cielo. Y no terminaríamos si enumeramos todo, sin mencionar todo lo que hizo Jesús, cómo abrió los ojos a los ciegos, cómo hizo la multiplicación de panes y peces, cómo hizo caminar a los paralíticos. Amados, miren que las ranas ya han muerto. Jesús se movió en el poder del Espíritu mientras estuvo en la tierra. Y ahora tenemos al Espíritu Santo. Dios sigue sanando enfermos, liberando cautivos, multiplicando panes y peces. No te desesperes, Dios está con nosotros, iglesia amada de Jesucristo. Él pagó el precio de tu paz y por su llaga hemos sido sanados. Cree y confía. Espera y descansa en el Señor, el Dios de toda la tierra. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de esta vida terrenal o en esta vida terrenal? ¿Qué necesitas? El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ay, hermana, es que lo que yo necesito, Dios es el dueño de la tierra y su plenitud. Es el dueño del mundo
y de los que en él habitan. Si tú necesitas algo terrenal, estás hecho si Jesucristo es tu Padre. Si Dios, Padre, Jehová de los ejércitos es tu Padre. Si Jesucristo es tu Señor y Salvador, y si el Espíritu Santo es tu guía, estás hecho. De Jehová es la tierra, no desesperes. Jehová es el todopoderoso Dios de Israel, el Dios de los gentiles, el Dios de la iglesia de Jesucristo comprada. Amados, en el punto 3 quiero que veamos cómo se cumplió la palabra de Jehová conforme la había dicho el profeta Eliseo. Y cómo de la crisis, hermanos, o del caos, pasaron a la liberación en términos de minutos. Manden, dijo este hombre sabio, manden a ver, enviemos y veamos qué hay. 14, versículo 14. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Wow. Ya está limpio el camino, el enemigo ya huye a la caída de la noche. Y justo nos desesperamos. ¿Sabe, amada iglesia? A veces queremos que se cumplan nuestras palabras. El rey, con todo el ser al rey, se hizo un panorama en su cerebro, en su cabeza, totalmente falso. Pero Dios cumplió lo que había dicho, así como lo había dicho, hermanos. A veces queremos que se cumplan nuestros deseos, que van llenos de malos pensamientos o malos deseos. Y quisiéramos que a la gente le pasara lo peor. Pero, amados, si Dios ha decidido bendecirnos, seremos bendecidos. Si Dios ha decidido hacer huir a nuestros enemigos, huirán. Por eso este día vamos a cerrar este culto cantando esa alabanza, que el ejército de Dios marchando está. Si tan solo pudieras creer que este día el ejército de Dios marchando está. Gloria a Dios, que hoy se cumplirá la palabra de Jehová en su iglesia. Para Dios, tú y yo somos especiales. Somos un pueblo bendito y somos un pueblo privilegiado de tener a un Dios como el que tenemos. Y Dios ya sabe, porque ya lo está haciendo. Dios ya sabe lo que sucederá para darte la bendición que necesitas. Tú puedes desesperarte si quieres, pero no lograrás nada con eso. O puedes descansar en el Señor y esperar en Él, que en su tiempo haga todos los milagros que necesites. Amados, quiero dejarles una lectura
En Isaías 30, versículo 7 y el versículo 15. Si usted quiere leerlo todo, léalo, pero en esas, hermanos, nada podemos cambiar. No podemos cambiar nosotros nada. Pero el Dios de los cielos que está con nosotros puede cambiar todo. Hoy quizás no hay buenas noticias de un buen trabajo, pero mañana lo tendremos. Hoy quizás no hay buenas noticias de una ciudadanía, pero mañana las tendremos. Hoy no hay buenas noticias de la salud, pero mañana las tendremos. Hoy no hay buenas noticias de muchas cosas, de cosas que hemos pedido, pero mañana las tendremos. Dios puede hacerlo. Conclusión. Como Dios obró a favor de su pueblo hebreo, obrará para ti. No descansará hasta cumplir en ti su propósito. Ten fe y ten paz. Ten fe y ten paz. Voy a orar en lo que buscan esa alabanza. No sé quién la va a cantar, pero vamos a orar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso, Dios de toda carne, Dios de toda honra y Dios de toda gloria. Señor, yo he predicado tu palabra bendita y gloriosa, Señor. Mi Dios amado, yo no puedo cambiar ni el corazón, ni la mente, ni hacer que la gente crea. No, Señor. Pero tu Espíritu Santo, Señor, que es el hacedor de maravillas, milagros y prodigios, puede hacer que nuestro corazón crea, que nuestra mente descanse y que nuestra alma espere en ti, porque aún hemos de alabarte. Jehová, roca mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice tu palabra que tú nos librarás del lazo del cazador y de la peste destructora, que con tus plumas nos cubrirás y debajo de tus alas estaremos seguros. Que escudo y adarga es tu verdad, que no temeremos al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es tu palabra. Dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Que ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto a Jehová, que es nuestra esperanza, al Altísimo por nuestra habitación. Es tu palabra la que dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, acerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos. Que en las manos nos llevarán para que nuestro pie no tropiece en piedra. Tu palabra dice que sobre el león y el áspid pisaremos, que hollaremos al cachorro de león y al dragón, que por cuanto en ti hemos puesto nuestro amor, tú nos librarás. Nos pondrás en alto por cuanto hemos conocido tu nombre, que te invocaremos y tú nos responderás, que tú estarás con nosotros en la angustia, que nos librarás y nos glorificarás, que nos saciarás de larga vida y nos mostrarás tu salvación. Yo decido creer tu palabra, Señor amado. Y en esta hora, Padre, clamo por tu iglesia, clamo por este ministerio, clamo por tu pueblo, clamo por mis hijos, Señor, por sus necesidades, clamo la protección por mis nietos, clamo
la bendición para mí, para mi familia. Clamo que de lo alto, del trono de la gracia, venga ese ejército celestial y que siempre sean peleadas esta batalla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos victoria por el poder de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, Señor. Gracias, porque esta palabra se cumple en nosotros hoy, papá. Gracias, mi Dios, porque en esta 24 horas, en estas 24 horas, Señor, solo tú sabes lo que estás haciendo, papá. Siempre estás obrando, pero hoy, Señor, tú vienes moviendo a favor. Amabakatari shurikando, basharabakando, de aquellos que están en crisis, en angustia, en aflicción, en desesperación, en amenaza, Señor. Tú vienes, Señor, tomando el control y dando victoria a tu pueblo en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.